Bien, sistemas de operación. Básicamente hay tres grandes o tres grupos de sistemas de operación. Los más simples son los todo nada, en donde el equipo arranca o para de acuerdo a las necesidades del proceso, también llamados on-off del inglés. Luego tenemos los equipos que trabajan en etapas, generalmente son 2 etapas, por eso se los conoce en alto y bajo fuego. Existen algunos casos particulares donde puede haber 3 etapas también. Y los modulantes. Para entender el todo nada, vemos este gráfico en donde tenemos las ordenadas, la variable del proceso y la cantidad de calor a aportar, y en las abscisas el tiempo. Cuando el quemador arranca, la variable de proceso va subiendo su valor, el quemador arranca, empieza a entregar calor acá, y la variable del proceso empieza a subir hasta determinado set point. Ahí el set point del presostato lo que va a hacer es cortar el quemador, y en el momento que corta el quemador, la variable del proceso, el quemador deja de entregar fuego y la variable del proceso empieza a disminuir, sea la presión o la temperatura que estemos controlando. Cuando cae por debajo del diferencial que hablábamos que tienen los presostatos o los termostatos, nuevamente manda a arrancar el quemador, y así va ciclando entre encender y apagar permanentemente, generando lo que se conoce como el sistema de control on-off. Arranca, para, arranca, para. En el caso del alto-bajo o en etapas, el concepto es similar, simplemente que cuando llegó al set point, en vez de apagar el quemador, lo que hace lo va a llevar a un estado de un fuego menor, al bajo fuego. Entonces el quemador pasa a entregar menos cantidad de calor. Y ahí sigue, una vez que llegó a bajar la variable del proceso, nuevamente por debajo del diferencial, le va a mandar a subir nuevamente, y así va a estar trabajando entre alto y bajo fuego, regulando la variable del proceso. Normalmente esta variación es menor que en el caso anterior. En el caso anterior va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque el quemador para, tiene que arrancar a hacer el barrido, enfría un poco. Todo eso, aparte de enfriar, es tiempo que me va haciendo que la variable del proceso varíe mucho más. Por último, que les decía, es el modulante, en donde la variable del proceso, en la medida que se va acercando al set point, va modulando, va disminuyendo la cantidad de aporte de calor. Fíjense ustedes que va llegando y va bajando la cantidad de calor, y va tratando de mantener este diferencial lo más chiquito posible. Y de esa forma se logra controlar mucho mejor la variable del proceso. Va modulando, va trabajando la cantidad de potencia del quemador. O sea que en el on-off el diferencial es el más grande generalmente. En pequeñas instalaciones normalmente no hay problema. En procesos delicados a lo mejor hace falta venir a un alto bajo o un modulante. Obviamente que así como lo fuimos explicando, fuimos de menos preciso a más preciso y de menos costoso a más costoso. Bien. A su vez, el lazo de control puede ser un lazo simple, en donde tenemos un elemento que me está midiendo la presión o la temperatura, sea la variable del proceso que yo tengo, sea un transmisor de presión o un transmisor de temperatura, que ya después lo vamos a ver de qué se trata, que me está mandando la información y me está haciendo trabajar el modulante, ¿sí? Estamos hablando de modulante, ¿sí? Me está haciendo trabajar la modulación. Es una señal analógica. En algunos casos, además, también puede llegar a ser el caso que tenga alguna señal más aparte del presostato o el termostato, como puede llegar a ser algún caudal. En el caso de calderas de porte importante, es habitual tener una señal de caudal de presión caudal de vapor de la caldera, que me va a mandar una señal de anticipo a la presión. Cuando nosotros tenemos una caldera donde estamos manteniendo presión y empezamos a consumir vapor, en el momento que empezamos a consumir vapor no cae inmediatamente la presión, entonces el quemador tarda en reaccionar.
Si nosotros, cuando vemos que empezó a consumir vapor, ya reaccionamos y el quemador empieza a reaccionar antes, a entregar más calor para evitar que se caiga la presión, estamos haciendo un control en avance. En calderas grandes, en calderas de generación, se utiliza este método y es lo que se llama control por avance o feed forward en inglés. Control. Ahora, en el sistema modulante también el termostato y el isostato se presiona por temperatura y modulante también. En el sistema modulante hace falta que la señal sea analógica. El sistema on-off o alto-bajo es un presostato que abre o cierra. En el modulante es una señal variable, me tiene que ser función de lo que yo estoy controlando. Puede ser una variación de resistencia, como tradicionalmente se usaba hace algunos años, y en los últimos años se utilizan los transmisores que son señales de 420 mA, de 0 a 10 volt, son señales variables que varía, o de 0 a 20 mA o de 4 a 20, varía eso y en función de eso me va controlando la carga del quemador. Como les decía, en algunos casos no solo alcanza con el presostato, con el termostato o con el transmisor de presión o el transmisor de temperatura, sino que se utiliza alguna otra señal adicional, como puede llegar a ser el control de caudal de la caldera. Bien, grado de modulación lo hemos recontra mencionado. Básicamente es el cociente que hay entre la máxima potencia de fuego y la mínima potencia de fuego. Ese es el grado de modulación, simplemente una definición. Pasamos a la siguiente unidad.